interrogantes sobre lo que ya vimos. ¿O está todo muy claro? Para cuestión de orden, Magister Tamara, la persona que tiene la consulta, levantar la mano, ¿no? Para llevar un orden de si hay alguna consulta. Sí, correcto. María Vizcaya dice, listo, ya escucho. Ah, no podía, parece que no podía escuchar. Ok, pareciera que quedó claro la primera parte, todo lo que pudimos explicar acerca de los paradigmas y acerca de las etapas de la investigación, antes de entrar ahora con lo que es la parte del problema. ¿Sí? Entonces déjenme ver. Ahora veo la presentación muy pequeña. A ver, reanudar. Alguien está preguntando por el link de asistencia. No, es que mandaron casualmente el link para que los participantes se apunten a la jornada de hoy, para los estudiantes y los participantes. Me parece que voy a tener que dejar de compartir para compartir nuevamente porque no la veía completa. A ver. Ahora sí. Bien, nos quedamos en. Vamos a empezar con lo del problema, el problema de la investigación. ¿Cómo surgen esas ideas de investigación? Esa es una primera pregunta. ¿Cómo me surgen a mí esas ideas? ¿De dónde salen esas ideas? Bien, ¿qué encontramos? El, el libro de metodología de la investigación más conocido, creo, en nuestro tiempo, en nuestras etapas, eh, es el libro de Hernández Sampieri. Y ya ese libro creo que va por una sexta o séptima edición, pero en internet, en acceso libre, está la quinta edición, que es bastante completa. Y esa quinta edición de Hernández Sampieri y otros dos autores nos dicen, por ejemplo, que cómo es que surgen esas ideas de investigación. Dice, puede surgir en cualquier lugar, digamos, donde se congreguen grupos de personas, diferentes grupos de personas, en restaurantes, en hospitales, en bancos, en industrias, en universidades, en muchas otras formas de asociación de personas. Incluso habla sobre las campañas para legisladores, que ya no es el término que utilizamos, pero ese es el término que utilizó en la publicación, y otros puestos de elección popular, también de observar cómo se comportan grupos de personas o de conversaciones que tenemos con diferentes personas, allí nos pueden surgir preguntas de investigación. Y si fuera en el campo de las campañas políticas, a propósito de que estamos ya en un periodo de, campaña, de que inicia la campaña política esta misma semana, una pregunta que podría surgir allí, dice, ¿sirve para algo toda esa publicidad que hacen los candidatos para llegar a un puesto de elección? ¿Servirá o no servirá? Eso se puede responder a través de una investigación. Y sería un tipo de investigación en el que habría que preguntarle a las personas, ¿usted votaría por el candidato o la candidata que más publicidad tiene en las redes sociales? ¿O más publicidad tiene en la televisión? ¿O tiene más vallas colocadas en las calles de su distrito, por ejemplo? Ese es el por el que usted votaría. Cosas como esa, por allí pueden surgir investigaciones y de igual manera son interesantes porque para la gente que está en la política, hacer investigaciones sobre estos temas les dan luces sobre
por dónde podrían mejorar o no un tema de publicidad para sus campañas, o qué le interesa a la gente que aparezca en la publicidad de campaña. Esto se hace mucho en el tema de marketing para productos o marketing político, etc. Por otro lado, también, sí, lo mismo, los afiches, la publicidad que se distribuye, eso sirve para algo, realmente garantiza que esta persona llegue a ocupar el puesto de elección popular. Pregunta, ahí hay que investigar para saberlo. Entonces, también se puede generar ideas a partir de las lecturas. Por ejemplo, aquí citan el Disculpe, tema de... licenciada. Diga. Sí, es la misma diapositiva porque hay un tema que se están como congelando, ¿no? Y se mantiene en la 9. Sí, yo estoy en la misma. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? ¿Esa es la que están viendo? Ah, perfecto. Sí, 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 estamos ahí. Estamos ahí. Entonces, también nos dice que las ideas de investigación nos pueden surgir a través de una lectura, de una revista de divulgación cualquiera, un artículo que nosotros leamos en un periódico, en una revista, o la lectura de un libro. También nos pueden surgir algunas inquietudes para investigar más acerca de un tema. Entonces, esto es lo que nos dice Hernández Sampieri, que cómo surgen esas ideas de investigación. Pueden surgir de observación de grupos de personas que conversan entre sí, o por la lectura de algún tema que nos ha llamado la atención. Ahí nos surge una idea de algo que podemos investigar. También en este tema de cómo surgen las ideas de investigación es importante saber que al principio nosotros vamos a tener vaguedad en esas ideas iniciales. Es decir, que no vamos a estar muy claros desde un principio de cómo empezar a investigar sobre un tema. O sea, que puede haber vaguedad en esas ideas. Son vagas, no tenemos mucha información, no es muy preciso. Y aquí hay dos autores que están citados por este libro de metodología de Hernández Sampieri, Lobowitz y Hagedorn. Imagínense, en 1981, que ya decían que cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica esa idea. Bien. Por ejemplo, si seguimos con el tema de las ideas que a mí como investigadora me han surgido sobre la protección de los derechos de las mujeres. Y también teniendo en cuenta que ahora la investigación es interdisciplinaria, nosotros no podemos decir que un tema que a nosotros nos interesa o que estamos investigando es específicamente en el campo de la sociología o es específicamente en el campo del derecho. No, ahora hay una amplitud, una variedad. Entonces yo quiero estudiar derechos de la mujer, pero me voy a enfocar en los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué campo, además del derecho, me surge allí? A ver si alguien me sigue y me puede decir. ¿Qué campo surge allí, además del campo del derecho? Los derechos sexuales y reproductivos. Las ciencias de la salud, por ejemplo. Exacto, el campo de la salud. Que es un campo que no es que uno conozca de eso, que uno es médico, uno es experto. Exacto. Pero sí hay ya investigación que se ha hecho en esos campos, en el campo de la salud, también Derechos se humanos. han derechos humanos. Sí.
Sí, derechos humanos, la salud, los estudios de sobre género. la patria potestad. Ajá, eso es más como el campo del derecho, ¿verdad? Más como el campo de ustedes. Todas las normas que existen de protección de los derechos de la mujer, de las adolescentes, de la niñez también. Más como el campo del derecho, pero eso ya nos va llevando y nos va ubicando a otras áreas de conocimiento, a otros campos de conocimiento, que no son necesariamente el que nosotros tenemos. No necesariamente, pero nos permite en estos momentos, en estos tiempos en los que la investigación es interdisciplinaria, también poder adentrarnos, conocer Y en el sobre otros también, campos. licenciada, Dígame. Ajá. entraría también en el campo del derecho de la potestad. Podría ser de la patria potestad. Mm, sí, pudiera tocarse allí algo de ese tema, pero no necesariamente. Yo creo que más que todo de los derechos humanos, de los derechos sociales, y en el campo de la salud y de los estudios de género. Que allí de manera interdisciplinaria hay una cantidad de profesionales que ya se han especializado en estos temas, sociólogos, abogados, antropólogos, médicos, han hecho investigación en este campo y haciéndolo además un campo de estudio muy diverso y en el que se puede encontrar muchísima información y muchos temas que se pueden investigar. Entonces, profesora, y esto para... en el campo laboral también entraría. En el campo laboral sí, también lo vi por el tema de la mujer trabajadora y la maternidad de la mujer trabajadora. Cómo la Constitución lo tiene, en el artículo 72 tiene esa protección de la maternidad y que es en el campo laboral, exactamente. Muy bien. Entonces, esto ya nosotros nos vamos enfocando, nos vamos como delimitando, como que esa idea vaga que tuvimos al principio, le vamos dando como una forma y también nos va diciendo por dónde va, si esta investigación es más cuantitativa o es más cualitativa, o podemos hacer una combinación de varios métodos, que sería el método mixto. Podemos utilizar información estadística que exista sobre, por ejemplo, las licencias de maternidad que otorga la Caja del Seguro Social por año, por un periodo de tiempo, y podemos utilizar esa información, cómo podemos utilizar entrevistas a mujeres o podemos utilizar los datos del último censo, por ejemplo, o podemos utilizar también los hallazgos de otras investigaciones que se hayan hecho al respecto y nosotros tenemos ahí unos antecedentes y un marco teórico fuerte también que nos guía en un tipo de investigación como esta. Y sobre todo también la parte jurídica, la parte de las leyes, tener una buena tabla de las principales leyes que se han venido desarrollando en el tema de la maternidad de la mujer trabajadora, de la salud sexual y reproductiva en Panamá, de la protección del embarazo en la adolescencia. Tenemos allí y esa tabla comparativa o esa tabla de esas leyes, también de ahí nos van a surgir algunos otros hallazgos que nos puedan decir, bueno, sí tenemos esto, pero a pesar de que nosotros tenemos este andamiaje legal, hace falta algo, porque continúa un problema. Por ejemplo, el tema del embarazo en la adolescencia, ese problema continúa. ¿Qué está haciendo falta ahí? Entonces, a medida que nosotros vamos dándole forma a esas ideas iniciales,
nosotros podemos decir que ya deja de tener vaguedad para hacerse más estructurado. Y cuando surgen las ideas de investigación, que esto sí es una parte del protocolo, una parte muy importante del protocolo, y es conocer los antecedentes, los estudios, las investigaciones, los trabajos anteriores que se han hecho sobre este tema. Eso es bien importante, porque muchas veces nos encontramos con que hay personas que escriben sobre un tema y no citan a ningún autor o autora que ya escribió sobre ese tema antes. Entonces su investigación está un poquito, no, o sea, no tiene un buen sustento, porque ese tema no lo inventaste tú, o digamos que no es una cuestión totalmente original. Ya hay gente que investigó sobre ese tema, pero tal vez lo investigaron con otro enfoque o lo investigaron en otro periodo de tiempo. Pero ese periodo de tiempo es importante que en nuestra investigación aparezca, porque eso también dice que nosotros investigamos, de verdad. Nosotros investigamos en realidad sobre ese tema, leímos, buscamos la información. A veces no la tenemos toda, pero por lo menos la más importante o la más relevante o la más actualizada. Porque también en esto nosotros podemos encontrar muchísima cantidad de información, pero toda esa información también hay que necesariamente colocarla, no. Lo que se recomienda es, por ejemplo, utilizar de los 5 años anteriores al año o el periodo de tiempo en el que nosotros estamos realizando la investigación. O sea, de 5 años para acá, ¿qué tanto se ha investigado sobre ese tema de la maternidad de la mujer trabajadora? ¿Qué dicen otras constituciones de otros países? Por ejemplo, si lo queremos llevar a un plano comparativo, queremos hacer una comparación de nuestra constitución, cómo protege ese derecho con las constituciones de otros países de la región. Podemos comparar con Costa Rica, con Colombia, con Chile, qué sé yo. Y allí ya nosotros tenemos un caudal para decir que nosotros investigamos sobre ese tema, conocimos qué se hizo antes sobre ese tema, para entonces nosotros darle un enfoque o un aporte diferente. ¿Qué hace falta? ¿Cómo lo podemos mejorar? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en nuestros antecedentes, por lo menos trabajos anteriores, los más recientes, o si no los más recientes, los más relevantes sobre ese tema. Porque también hay, digamos, temas de investigación donde hay teóricos tan importantes que nosotros no los podemos obviar. No podemos pasarlo por alto, porque ese es el más conocedor, el que más escribió, la pluma más ilustrativa, más conocedora sobre ese tema, más experta. Entonces tampoco nos puede faltar. Si nosotros vamos a decir, bueno, de las feministas panameñas, intelectuales, investigadoras, nosotros no podemos decir que vamos a dejar de citar si vamos a hacer algo sobre la mujer en el derecho panameño, vamos a dejar de decir que Clara González fue la primera mujer abogada y que en su tesis de licenciatura en Derecho habló sobre los derechos de la mujer. Eso es un error. Entonces, ya también hay temas en los que nosotros tenemos que siempre citar a los mejores, a los expertos, o lo más actualizado que nosotros podamos encontrar acerca de ese tema. Pero los antecedentes nunca pueden obviarse dentro de una investigación. Entonces, lo que nos dice aquí, conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda. ¿A qué nos ayuda poder investigar esos antecedentes? No investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo, es decir, ya es un tema que ya el año pasado se hizo una investigación sobre eso. Y se llegó a unas conclusiones fuertes, se investigó a fondo, se concluyó y todo lo demás. Bueno, ¿para qué volver sobre eso? Ya
como que no, de repente no vamos a impactar tanto. Estructurar más formalmente la idea de investigación. Si nosotros sabemos cómo lo hicieron otros investigadores antes que nosotros, ya eso nos puede ayudar a estructurar nuestra idea de investigación mucho mejor y darle otro matiz. Y también nos ayuda a seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Una perspectiva, darle una perspectiva es darle una mirada que también va, digamos, de acuerdo a nuestro propio interés, a cómo nosotros queremos que esa idea de investigación sea entendida por las demás personas. Yo lo voy a hacer como socióloga, porque yo no lo puedo hacer como abogada porque no soy abogada. Ustedes, como abogados o abogadas, le van a dar su perspectiva desde el derecho, desde lo que ustedes conocen. Y ahí se va a notar cuál es esa perspectiva de esa idea principal que nosotros tenemos de una investigación. Y siempre va a venir con nuestro propio interés, el interés que tenemos como investigador o como investigadora. Igual si es un educador, un docente, un médico, se va a notar ese profesional, cuál es la perspectiva que le va a dar a su trabajo de investigación. Y cómo esa idea nosotros le vamos dando una claridad y una formalidad. Allí la pregunta es cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas, que ahí ya estamos hablando de los métodos. Esos métodos, a pesar de que en el protocolo de investigación ya nos dice que eso va en la parte de metodología, y tal vez puede ser como, creo que como el punto 6 o 7, 8 del protocolo. Lo cierto es que desde que nosotros empezamos a tener esa idea de lo que queremos investigar y cómo lo queremos investigar, desde allí ya nosotros vamos a saber más o menos hacia dónde va y qué métodos vamos a usar, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa o si va a ser mixta. Si la idea es investigar cómo lograr que los estudiantes de licenciatura en Derecho se interesen más por la investigación. O sea, yo quiero lograr que los estudiantes de licenciatura en Derecho se interesen por la investigación. ¿Cómo yo llego a esto? ¿Qué metodología yo podría utilizar para despertar ese interés en estos estudiantes, para lograr esa meta? ¿Cómo lo hago? Tengo que plantearme cómo. Ya es un problema que los estudiantes no quieran investigar. Ese es el problema. Los estudiantes de Derecho se gradúan y ninguno quiere ser investigador jurídico. Quieren dedicarse a otras cosas. Pero yo quiero tener un caudal de investigadores. ¿Cómo logro hacer eso? Seguramente no hay, puede ser que no haya ninguna investigación sobre eso. Aquí en Panamá, por ejemplo. Entonces tendría que empezar a buscar en otros países si hay investigaciones sobre estos temas para saber cómo lo hicieron y tal vez adaptar eso a un pequeño proyecto en la Facultad de Derecho. O sea, estoy hablando así como en ideas que de repente surgen. Y eso ya va a involucrar un campo de estudio desde la educación y también, obviamente, con las herramientas que tienen en la propia facultad para enseñar investigación. Entonces, investigación jurídica, que es una investigación muy especializada, muy específica y que puede ayudar a mejorar muchas, digamos, de las propias metodologías que utilizan para enseñar el derecho, como para ampliar las líneas de investigación que puedan tener.
Entonces, cuando surgen ese tipo de ideas así y cómo desarrollar este tipo de proyectos, es importante tener esa perspectiva fundamental, que no tiene que ser la única y que ya más o menos nos va dando una idea de los métodos que podemos utilizar. Una herramienta cualitativa para hacer este tipo de investigaciones es precisamente investigar sobre qué se ha hecho sobre ese tema en otros países, porque seguramente aquí no se ha hecho. Entonces ya ahí nosotros tenemos una primera herramienta, buscar sobre ese tema investigaciones que se han desarrollado en otros contextos, porque ya eso ahí nos va a delimitar bastante o nos va a dar luces de cómo empezar. Y luego hacer esa investigación que inicia siendo cualitativa, puede integrar algún método de tipo cuantitativo, tipo encuesta, que se puede hacer con los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Derecho. Y ahí ustedes van a tener otra información que les va a dar la parte cuantitativa de ese proyecto de investigación y que les puede dar al final unas conclusiones o unas recomendaciones para llegar a esa meta que ustedes se propusieron de lograr tener un mayor caudal de investigadores jurídicos en su facultad. Entonces, eso es darle una estructura a la idea de investigación. Por eso es que la profesora Juana Suárez, que es una profesora que nos dio en la maestría la asignatura de métodos cualitativos, nos decía que esto no es una receta de cocina, porque yo no puedo pensar que mi idea es esta, pero yo todavía yo tengo una idea de qué es lo que quiero investigar, pero no tengo claridad de cómo lo voy a hacer. Entonces eso no va por buen camino. No es la receta de cocina que tengo que seguirla al pie de la letra, pero sí, desde que voy a empezar a cocinar mi investigación o a pensar cómo yo voy a investigar, yo tengo que tener varios elementos sobre la mesa que no me pueden faltar y que no importa si es el paso 1, 4, 5, 8. Van todos en una armónica, en un armónico diálogo, y al final va a ser una estructura que debe ser fuerte. El protocolo es la base de la investigación. Si nosotros logramos estructurar un buen protocolo de investigación, ya tenemos al menos un 20-25% de la investigación realizada. Porque ya yo tengo ahí mi qué, mi sobre qué y mi cómo. Y ese protocolo yo lo traslado a mi investigación, digamos, ya a la que voy a desarrollar, pero ese protocolo ya tiene que ir reforzado, fuerte, con buenas bases teóricas y metodológicas para poder continuar con los siguientes pasos. ¿Ok? Entonces, así es que nos indican estos autores que se estructura una idea de investigación, que nosotros vamos a tener una perspectiva dentro de un campo de estudio y que esta también puede ser interdisciplinaria y que además puede tener varios encuadres o perspectivas. También otro tema que es importante en la investigación y en la investigación colaborativa, o sea, la investigación que no la hace una sola persona, sino que el investigador o la investigadora tiene un grupo o pertenece a un grupo de investigadores donde también van a confluir una serie de ideas, una serie de herramientas y una serie de perspectivas que van a venir desde diferentes campos, de diferentes maneras de ver un mismo problema. Eso también es muy importante, poder realizar investigación así,
en grupo y de manera colaborativa. Estructurar la idea de investigación también dice que no importa que adoptemos un enfoque cualitativo o cuantitativo, tenemos que elegir una perspectiva principal del estudio, porque esa perspectiva es la que nos va a conducir. Como socióloga, a mí me interesan los temas de género y yo tengo mucha claridad de que ese enfoque de género es uno que también va a ser transversal o es transversal a muchos otros campos de investigación que no son precisamente la sociología. Está el derecho, la antropología, la medicina, en todos los campos, en lo electoral también, que yo también desarrollo investigación en el tema de participación política electoral, ahí está presente ese enfoque de género, pero yo le doy siempre una perspectiva sociológica. Siempre me voy porque es la perspectiva que me da mi profesión, lo que yo aprendí, lo que yo sigo aprendiendo. Y es un poco distinto también de otras investigaciones que yo he visto con enfoque de género, pero que las han hecho, por ejemplo, abogadas o que las han hecho antropólogas. Cada investigación es importante, podemos utilizar los mismos métodos, pero esa perspectiva prevalece. Y esa disciplina, la investigación o esa perspectiva es la que viene precisamente de esa formación que uno tiene, pero el enfoque que le voy a dar al estudio va a ser de acuerdo al método que voy a utilizar, cuantitativo, cualitativo o mixto. Ese enfoque es el que va a decir cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a hacer. Y desde luego es importante también tener en cuenta que cuando nosotros vamos a estructurar un tema de investigación, ya hay temas que han sido investigados por otras personas y en consecuencia su campo de conocimiento de repente se encuentra mejor estructurado. Ya hay investigaciones o líneas de investigación que se han estructurado sobre esos temas. Y nosotros nuestra perspectiva de repente tenemos que ajustarla un poco o encajarla en esas líneas de investigación. Por ejemplo, a mí me gusta investigar temas sobre derechos humanos, derechos políticos, derechos de las mujeres. Y yo tengo que ajustar muchas veces mi perspectiva a una perspectiva más desde el derecho. Me ha costado un poco, pero creo que por ahí voy logrando algo sobre esto. No dejo de tener mi perspectiva sociológica, pero tengo que hacer ajustes porque en ese campo, en esa línea de investigación, el derecho prevalece. Entonces eso también nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a pensar o a estructurar nuestro tema de investigación, nuestro problema de investigación. Y hay también casos que requieren planteamientos más específicos, como por ejemplo, cuando se dice que ya hay temas que ya están investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan resultados de investigaciones anteriores. O sea, hay temas que ya nosotros vamos a encontrar todo esto y decimos lo tenemos como un poquito más fácil, porque ya tiene una estructura, una formalidad, ya se ha hecho sobre esto, hay documentos escritos y materiales que nos sirven para nosotros poder investigar más sobre esos mismos temas. Pero hay otros que precisamente son todo lo contrario, no tienen mucha estructura, no están formalizados y algunos documentos y materiales se pueden encontrar, pero no es tan fácil, no es tan accesible. Hay temas también que son poco investigados, poco estructurados y los que van a requerir un esfuerzo mayor del investigador y de esa forma también cuando el investigador o la investigadora logra investigar sobre ese tema, sobre lo que hay muy poco, está realizando un aporte mayor.
Y hay temas sobre los que no se ha investigado nada, que ahí todavía el grado de dificultad crece, pero también cuando se logra los aportes son importantes y sobre todo cuando ya se empieza, una persona logra investigar o hacer algo novedoso sobre un tema que no ha sido investigado, ya allí permite, digamos, como que abre la puerta para que se pueda seguir investigando sobre ese tema. Entonces, todo eso también nosotros tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta cuando nosotros estamos dándole forma a nuestra idea que luego va a ser nuestro proyecto de investigación. Las investigaciones también se originan a través de las ideas que van a surgir de diferentes fuentes y su calidad no necesariamente está relacionada con la fuente de la que provienen. Cuando esas ideas son vagas, deben traducirse en problemas concretos de investigación, para lo cual tiene que haber una revisión bibliográfica exhaustiva, hay que buscar mucha referencia y muchas veces eso también nos impide que nosotros podamos decir es una perspectiva única y propia, porque cuando nosotros vamos buscando lo que ya se ha hecho sobre ese tema, nos vamos a encontrar que lo han hecho diversas disciplinas con diversas perspectivas y no va a ser algo único nuestro. Y también las ideas deben alentar al investigador o a la investigadora a ser más novedosos y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Al final, la investigación eso es lo que busca, que se elabore teoría, que se cree nuevas formas de conocimiento, nuevas fuentes de conocimiento sobre diferentes temas. Eso es lo que la investigación persigue en cualquier perspectiva, en cualquier campo. Eso es lo que para lo que sirve la investigación. Profesora Tamara, disculpe. Diga. Disculpe, usted todo el planteamiento que nos ha hecho está enfocado en una sola diapositiva. ¿No las ha ido moviendo? Y las he ido moviendo. Ah, es que por lo menos yo nada más que estoy viendo la del problema de investigación. No sé si los demás coincidieron conmigo. Yo igual, yo no he visto el movimiento solo, ha estado estática. Ajá. Sí. Sí, por eso yo hacía la consulta anteriormente. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ay, mire que a mí sí me estaba pasando acá. ¿Será porque lo tenía en el modo de pantalla completa? No, porque debió haberse pasado igual. Pero también sería preferible que la ponga en pantalla completa porque así se ven las letras muy pequeñas. Sí, es que yo la tenía en pantalla completa, ahora la quité porque como me dicen que no estaba pasando, voy a ponerla de nuevo en pantalla completa. A ver. Es que la verdad es que no salía el modo de pantalla completa. No, no salía en pantalla completa. Y ahora tampoco la ven pasando. No, bueno, se está pasando, creo, pero no está en pantalla completa. No, está estática en una sola estructurar la idea de investigación. Ahí está. Si ha pasado o ha retrocedido, está en la misma. Tal vez sea un problema de conexión. Posiblemente. Ahora yo la tengo en una que dice cómo investigamos. No sé si hay No. una sola Hay una pregunta. estructurar la idea de investigación. Está en la número 14. Bueno, yo estoy en la 17, en realidad iba a empezar en la 17. Ahora sí está en la 17. Sí, pero así no está en pantalla completa, o sea que ustedes la ven pequeña ya. Ah, ok. O la ven bien. Ahí Bueno, se ve bien, lo único que cuando hay más letras y está limitada la pantalla, no se lee bien, pero bueno, la estamos escuchando a ustedes. Ok, bueno, ahora estamos entrando en otra pregunta y la pregunta dice, ¿cómo investigamos? Y ahora tengo un esquema. No sé si lo logran ver bien. Sí se aprecia. Sí. Para contestar esa pregunta de cómo investigamos,
yo tengo este esquema, que es un esquema también que surgió de una pequeña charla de inducción que tuvimos con una politóloga argentina que se llama Flavia Freydenberg, que es una de las más importantes en este tiempo, que ha investigado sobre el tema de democracia, participación política de las mujeres, partidos políticos. Entonces ella estuvo aquí con nosotros en el instituto y nos dio como estos tips de investigación, y ella nos explicaba que nosotros también tenemos que ajustar el tipo de investigación que estamos haciendo en función de los objetivos de la investigación, y que hay como digamos, tres segmentos. El primero es el nivel de nuestra investigación, donde nosotros lo ubicamos. Si es un nivel analítico, es un nivel en el que yo tengo un objetivo de analizar alguna situación. Estoy en un nivel muy conceptual, en el que es necesario que se haga una buena definición de los conceptos que yo voy a utilizar en mi investigación. Es un nivel analítico, en el que yo voy a decir ese problema, ¿qué es y cómo es? Porque para analizar algo yo tengo que tener muy claro qué es eso que yo quiero analizar. Entonces yo lo tengo que definir muy bien y lo tengo que conceptualizar muy bien, precisamente para poder comunicarlo a otros. Entonces, en ese nivel analítico, ¿cuál sería un primer objetivo, o un objetivo inicial, que es elaborar bien los conceptos? Es decir, si mi investigación va por la rama de los derechos políticos, la participación política de las mujeres, la participación política electoral, yo tengo que definir todos esos conceptos, pero muy bien, buscar las mejores definiciones, buscar a los mejores expertos teóricos que han escrito sobre ese tema, para yo definir conceptualmente qué yo quiero dar en mi investigación acerca de lo que es la participación política electoral de las mujeres, por ejemplo, si ese fuera el caso. Entonces, en un nivel analítico, mi primer objetivo es definir muy bien los conceptos de mi investigación. Luego viene un nivel que es empírico descriptivo, que es donde yo voy a describir a través de la experiencia, y donde yo voy a conocer qué es lo que existe o qué es lo que hay sobre ese tema. Entonces, en ese nivel descriptivo yo voy a describir, y mis objetivos van a ser una exploración, una descripción o una interferencia descriptiva a partir de eso que yo vi en la experiencia, en ese nivel empírico. Entonces, sería a través de datos muchas veces decir cómo es o cómo sucede un fenómeno. ¿Cómo es la participación política de las mujeres en Panamá? ¿Es escasa? ¿Es paritaria? ¿Es nula? ¿Cómo es? Y eso me lo va a dar los datos. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ese nivel me lo van a dar los datos. 17% de las mujeres solamente fueron candidatas en el 2019 para diputadas. Ya yo tengo un dato que me va a decir a mí cómo es esa participación. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo participan las mujeres? ¿Lo hacen por los partidos políticos o lo hacen por la libre postulación? Ahí yo también tengo que tener datos sobre eso. Y luego hay otro nivel, que es el nivel empírico explicativo. Es donde yo voy a explicar, ese es un poquitito más difícil, explicar por qué. ¿Por qué? Cuando yo en una investigación me pregunto por qué, tengo que investigar muchas cosas y tengo que saber explicarlo. Entonces, ese problema de la pregunta empírica ya me dice a mí que yo tengo un súper problema de investigación. Y ahí tengo que explicar sobre las causas, sobre lo que pasa en la realidad, por qué ocurre, por qué es de una manera y no de otra.
de repente tengo que tener indicadores de referencia, buscar más datos para poder explicar muy bien en ese nivel empírico explicativo qué es lo que yo tengo, lo que yo estoy investigando. Y al final también en cada uno de estos segmentos nos decía esta investigadora que en este primer nivel que puede ser analítico, que puede ser empírico, que puede ser empírico explicativo, también ya ahí yo voy creando como especie de una normativa, para mi investigación. ¿Cómo voy paso a paso descubriendo mis hallazgos, mis conceptos, mis datos y mi explicación a esos datos que yo voy encontrando? Y luego, en la parte de los objetivos, cómo yo voy a tener unos juicios de valor, porque son unos juicios que no me van a surgir de una idea preconcebida que yo tengo, que ya yo hice la ruptura con eso, sino unos juicios que me van a ser de valor, que serán mis hipótesis, porque ya yo tengo tengo mis conceptos elaborados, tengo mi descripción de mi problema y ya yo tengo establecidas algunas causas de ese problema. Entonces yo tengo mis juicios de valor. Y cuando tengo ya mis preguntas elaboradas y que voy respondiendo esas preguntas, nosotros podemos entrar a una etapa en la que podríamos buscar una solución a esa problemática y decir, ¿cómo debe suceder? ¿Cómo puede ser diferente? ¿Cómo nosotros le podemos dar la vuelta a este problema que tenemos? ¿Cómo nosotros podemos resolver esta situación? Entonces, este tipo digamos, de análisis en el medio de la investigación nosotros también tenemos que hacerlos, hacer estos cuadros, estas tablas, estas matrices para empezar como a poner las ideas de todo lo que nosotros vamos encontrando y a dónde nosotros queremos llegar. Son esquemas que son muy útiles dentro del proceso de investigación. Ahora sí vamos a entrar, entonces, en esa parte que es la que nos viene interesando desde el principio. ¿Cómo es que nosotros nos planteamos un problema de investigación? Deme un segundo que yo creo que esto se está descargando y puede ser que eso tenga algún problema con la presentación. Un momento. Ahora sí, creo que la computadora se estaba como desvaneciendo, le faltaba la carga. Bien, llegamos al problema de la investigación. Vamos a plantearnos cómo es nuestro problema de investigación y que las demás personas entiendan qué es lo que nosotros queremos investigar. El problema de investigación, ¿se acuerdan que al principio lo dijimos? Es esa primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando queremos saber de algo. El problema de investigación es esa interrogante o la dificultad que se pretende resolver mediante la investigación. Es el punto de partida en todo proceso y debe estar claramente definido y formulado. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que hacer una definición muy compleja que después ni nosotros mismos la vamos a entender. Debe estar
de manera clara, debe estar, o esa primera interrogante debe ser muy, pero muy clara y muy precisa, que nos ayude a nosotros a entender primero qué es lo que queremos hacer y luego poder decirlo a otras personas y que las personas también lo entiendan. Entonces, la problemática debe estar debidamente enmarcada en un área de conocimiento, como ya lo dijimos también, debe ser precisa, enmarcada en un área de conocimiento, que puede ser el derecho, puede ser la sociología, puede ser la medicina, muchas áreas de conocimiento, la filosofía, la educación. Y la elección de los temas a investigar dentro de esa problemática debe ser cuidadosa y reflexiva y debe considerar los intereses del investigador, su formación académica y las posibilidades de acceso a la información, que esa es otra cuestión que es muy importante. Nosotros no nos vamos a poner a investigar o a querer investigar sobre un tema donde nosotros no vamos a tener los recursos para poder hacer esa investigación. Acceso a la información, que nosotros tengamos dónde buscar, eso es muy importante. Entonces, ya tenemos cómo esa problemática nosotros la vamos a definir, cómo nosotros vamos a definir ese problema de investigación. ¿Cuál es el paso 1? A ver si más o menos me están siguiendo. Para definir ¿Cómo es el paso 1? El planteamiento del problema. Ajá, ¿y cómo yo me planteo ese problema? Con una pregunta. Con la pregunta de saber qué es lo que queremos investigar. Exacto, ahí va. Usted fue la que habló de un tema de investigación al principio que ya tenía más o menos estructurado, que era Juliana. ¿Es Juliana? No. Sí, yo soy Juliana. Yo sé que usted... Ajá. Usted me había hablado de su tema de investigación al principio. ¿Cuál era? La responsabilidad del Estado con los pacientes con enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes. La responsabilidad del Estado. Con los pacientes con enfermedades. Ajá. Sí, pero me ajustaron el título, pero todavía no. Raras. Sí. Ok. Bien. ¿Qué te preguntaste allí, Juliana, para plantearte ese tema? Si realmente... ¿O tienes alguna... Lo que pasa, profesora, es que yo quiero demostrar si el Estado está garantizando la protección social que está estipulada en la ley 28. Entonces, yo estoy investigando si el Estado realmente le está otorgando a los pacientes los medicamentos huérfanos, la atención expedita y todas las cosas que requieren estos pacientes para poder mejorar su calidad de vida. Ok. Entonces me hablaste de una ley 28, la responsabilidad del Estado con la protección de los derechos de estas personas a la salud. Lo que el profesor me había cambiado ahora el título y me había puesto era la responsabilidad del Estado en las prestaciones de servicios de salud con los pacientes con enfermedades raras, porque para que el título no fuera tan largo. Ok. Entonces ahí más o menos la primera pregunta, o lo primero que te interesaría saber es si se cumple, si el Estado garantiza el Estado panameño garantiza los derechos de las personas de las personas con enfermedades raras a la salud, según lo que establece la ley 28, podría ser.
una pregunta que tú te hiciste allí. Bueno, es una pregunta que todavía está como muy, pero específicamente ya te está dando dos variables sobre las que tú vas a trabajar tu problema de investigación. Asimismo, se puede uno hacer una primera pregunta, una primera consulta, aunque todavía no esté totalmente estructurada sobre lo que nosotros queremos investigar. Y esta es una investigación que aporta en una sola área de conocimiento o hay varias áreas de conocimiento que están involucradas. En varias áreas, porque la encuesta la tuve que hacer a abogados, médicos y pacientes, porque involucra a los tres para poder que se garantice esa protección social que dice la ley 28, que está reformada por la ley 345. Ok, entonces ya tienes área de conocimiento, ya lo tienes planteado. Área o áreas de conocimiento, ya los tienes planteados. Ya tienes varios temas también que están dentro de ese planteamiento de tu problema. Tienes protección de derechos, tienes la responsabilidad del Estado, tienes que hablar sobre ese tipo de enfermedades que no es algo tampoco muy común o muy conocido, porque por algo se llaman enfermedades raras, y tienes la normativa, que ya es se reformó, ya tú tienes ahí un problema de investigación que tú tienes que entonces redactar de forma clara para que se pueda conocer qué es lo que estás investigando y cómo lo vas a hacer. ¿Cierto? Ahí empieza entonces nosotros decimos que nosotros estamos definiendo lo que es nuestro problema de investigación. Y ahí no hay una sola pregunta, hay varias. Hay una que te haces al principio, pero van surgiendo otras preguntas. Y un tip que tiene que ver con esto. Cuando nosotros nos